habiendo mencionado esto, le paso la palabra a Sara Durán para que presente a la ponente del día de hoy. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, como yo les mencionaba, para mí realmente es nuevamente un privilegio poder presentarles a mi colega Lisette Pérez Ojeda. Y antes de presentar esta trayectoria académica, profesional y personal de ella, yo quisiera agradecerle, porque el hecho de tenerla conectada el día de hoy ha implicado un trabajo tan arduo para ella. Ella está en Cuba y yo desconocía todo el desafío que implica para los pobladores, para nuestros hermanos cubanos conectarse, y ella tuvo la prolijidad de grabar su conferencia un día antes, ayer, en caso de que algo suceda con el internet. Pero gracias a Dios la tenemos aquí en vivo y en directo, así que voy a presentarla, ¿sí? Sí, les agradezco poner sus micrófonos a nuestros queridos becarios, les agradezco poner sus micrófonos en mute. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, para mí es un privilegio presentar a la investigadora y profesora Lisette Pérez Ojeda. Ella es cubana, es máster en farmacia clínica por la Universidad de La Habana, ha realizado más de 40 cursos, más de 40 posgrados nacionales y a nivel internacional, impartidos por diferentes organismos internacionales, dentro de los que se destacan la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Es profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, ENSAP. Fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro para el Control Estatal de Calidad de Alimentos, de Medicamentos de Cuba. Fue reserva científica. Ya le van a preguntar qué significa ser reserva científica. Fue reserva científica del Centro Nacional de Toxicología de Cuba, y es especialista en regulación sanitaria de medicamentos. Ha asesorado a autoridades reguladoras de Cuba para poder implementar proyectos de cooperación internacional que le han permitido a ella, junto a todo el equipo de las instituciones donde ella se ha desempeñado, poder poner en marcha planes de acción, planes de innovación, de propiedad intelectual y de acceso a tecnologías sanitarias. Con esta breve introducción, yo podría hablarles de Liz de aquí hasta mañana, porque realmente estoy muy emocionada, muy honrada de tenerla y de aprender de ella, pero con esta breve introducción quiero dar paso a Liz, a nuestra ponente, quien nos va a deleitar sobre los retos de la diplomacia científica en el contexto del COVID-19. Liz, no te escuchamos, tienes que activar tu audio. ¿Ya me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores, en especial a Sara, la gentileza que han tenido de invitarme a participar con ustedes en este curso. Yo le he pedido a ella ayuda en el tema de las diapositivas, porque bueno, tampoco soy muy tecnológica, y ella me está ayudando con las láminas. Muchas gracias, es un honor para mí que me hayan hecho esta presentación. En realidad, bueno, toda esa trayectoria que Sara menciona son las oportunidades que nos va dando la vida de ir avanzando, y por supuesto también parte del interés que uno tiene en desarrollarse en determinado campo de la investigación o de la ciencia o de lo que escojamos para trabajar. Como Sara dijo, bueno, ahora en este momento yo soy profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública, pero mi vinculación con la diplomacia científica viene de mi labor anterior durante 20 años al frente de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Autoridad Reguladora de Cuba. La autoridad reguladora es el organismo que se encarga de aprobar los medicamentos, y por lo menos en Cuba es medicamentos y dispositivos médicos. En otros países tienen un ámbito un poco más amplio. O sea, en Cuba está dividida en diferentes lugares, y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar todo el tema de la diplomacia en la ciencia, o sea, la negociación de alianzas, acuerdos, convenios de cooperación, proyectos que permitan avanzar en este sentido, y muchos de ellos, sobre todo en el ámbito regional. Vamos a hablar entonces de los retos mundiales de la diplomacia científica, particularmente en el contexto en que nos encontramos, y no quería dejar de decir que, bueno, que mi charla no representa ninguna entidad en este sentido, es simplemente mi opinión personal de mis investigaciones, de todo lo que he leído,
sobre este momento que estamos viviendo, bueno, y por supuesto que están sobre la base de mi formación académica, de mi experiencia profesional y de la oportunidad que he tenido de compartir estos temas de diplomacia. Vamos a ver a manera de resumen que en el día de hoy vamos a tocar 3 puntos fundamentales, que son la diplomacia científica, muy brevemente, porque estoy convencida de que ya de eso deben haber hablado bastante durante todo el diplomado, los retos mundiales que enfrentamos, o sea, enfrenta la humanidad, y también la diplomacia, y por supuesto el contexto actual de la COVID, que es lo que nos han pedido, o sea, lo más o digamos que el tema más interesante de la presentación, o el que todos queremos debatir un poco más. Vamos a empezar sin dudas por el principio, como les dije, de manera muy breve, diciendo que para mí, en pocas palabras, la diplomacia científica es utilizar, unir la ciencia, la tecnología, la innovación que tenemos en nuestras manos en este momento con las relaciones internacionales. Es decir, es utilizar la tecnología, la investigación, todos los avances y los conocimientos que tenemos en el área de las relaciones internacionales para lograr alianzas, para establecer políticas, para de manera general abordar los problemas comunes que tenemos a nivel mundial. O sea, nosotros estamos actualmente en una sociedad globalizada y los problemas que enfrentamos, o sea, más allá de que todavía tenemos problemas nacionales. ¿Los vamos a dejar aquí o las dejamos afuera? Sí, mejor hacemos perdón, creo que hay un sonido. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No sé si me escuchan, Sara, por favor. Sí, te escuchamos, Liz. Sí, les agradecemos poner sus micrófonos en silencio si son tan amables a nuestros becarios. Gracias. Bueno, les decía entonces que nunca antes como ahora los problemas que enfrenta la humanidad son problemas globales. O sea, esto que tenemos aún a nivel nacional, a nivel regional, un grupo de desafíos que enfrentar, pero nunca como ahora los desafíos que están amenazando la vida del planeta, por ejemplo, la supervivencia de la especie humana, son desafíos globales que deberíamos enfrentar todos de conjunto. Por lo tanto, se plantea que la diplomacia de la ciencia o la diplomacia científica es una herramienta muy potente para promover a nivel internacional la ciencia, para mejorar las relaciones entre las naciones, para intercambiar recursos, y entendamos recursos en su concepto más amplio, o sea, el conocimiento también es un recurso. Y se plantea que la diplomacia científica también es la forma en que un país se presenta ante el mundo desde su investigación, desde su conocimiento científico, etcétera, y cómo usa eso en las negociaciones, en el establecimiento de alianzas para mejorar su investigación, para crear capacidades dentro de su país, o en algunos casos para crear capacidades en otros países. Recordemos que estamos viviendo en un mundo desigual, o sea, no todos los países, no todos los continentes, todos ustedes saben de qué estoy hablando, tienen el mismo nivel de desarrollo, ni social, ni económico, ni científico y técnico. Y por lo tanto, en este mundo tan desigual, frente a estos problemas que son de todos, la diplomacia científica nos ocupa un importante papel. Ciertamente estoy convencida, vamos a ver la próxima diapositiva, que ya ustedes deben haber escuchado de los conferencistas anteriores los 3 elementos o aspectos fundamentales que se plantean de la diplomacia científica. O sea, que se plantea que existe lo que es la ciencia en la diplomacia diplomacia para la ciencia y la diplomacia en la ciencia. O sea, en el caso primero que estamos hablando, que es la diplomacia para la ciencia, no es más que usar la diplomacia para llegar a acuerdos de cooperación internacional en el campo de la ciencia, la innovación y la tecnología. Tenemos entonces también la ciencia para la diplomacia, que es la manera de que la ciencia puede mejorar las relaciones internacionales. Por ejemplo, en la lámina anterior se hablaba de que la herramienta, o sea, de que la diplomacia de la ciencia puede ser también una herramienta para mejorar las relaciones entre las naciones. Y el ejemplo, yo tengo un ejemplo muy cerca, que es mi país. Todos ustedes saben, por ejemplo, que Cuba y Estados Unidos, que es un país con un nivel altísimo de desarrollo en todos los campos, incluido la ciencia y la tecnología, hace más de 60 años que tienen serios problemas políticos. O sea, diferencias políticas bastante considerables y que, bueno, no hay una relación muy estrecha, que digamos. Sin embargo, eso no sucede en el área de la ciencia. Los científicos cubanos y los científicos norteamericanos han intercambiado con mayor o menor intensidad en dependencia de los gobiernos que están en ese momento, pero bueno,
Existe un intercambio científico-técnico bastante interesante. O sea, científicos cubanos publican en revistas norteamericanas, participan en eventos norteamericanos y viceversa. Recibimos participación en nuestros eventos de investigadores de los Estados Unidos. Existe, por ejemplo, productos de la biotecnología cubana registrados en los Estados Unidos. Hay un anticuerpo monoclonal del Centro de Inmunología Molecular que está siendo evaluado en ensayos clínicos en un hospital muy famoso en los Estados Unidos. Nosotros en la Escuela Nacional de Salud recibimos estudiantes de Estados Unidos, impartimos cursos de conjunto. De hecho, ahora en este contexto de pandemia lo hemos hecho de la misma manera, de manera habitual. Así que es un ejemplo clave de cómo, o sea, la ciencia para la diplomacia ayuda a mejorar las relaciones entre los países. Pero en mi charla de hoy vamos a estar hablando básicamente de la ciencia en la diplomacia, que no es más cómo el asesoramiento científico permite ayudar la toma de decisiones, porque realmente en este momento, y nunca antes había sido tan imprescindible, el asesoramiento de la ciencia, de los investigadores, del conocimiento científico, de los desarrolladores de nuevas tecnologías, a los tomadores de decisión. O sea, se plantea que esto es una articulación muy necesaria. Lo estamos viendo ahora mismo en el contexto de la COVID. Y bueno, no solo es la toma de decisiones de qué tratamiento vamos a utilizar, es la toma de decisiones de qué medida vamos a imponer. Y no solo con el conocimiento de la ciencia a nivel global, sino con el conocimiento del contexto nacional en que nos estamos moviendo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en este momento, o sea, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública es el personaje más famoso de Cuba, porque es la persona que todos los días a las 9 de la mañana se para en la televisión y da el parte de cómo está la situación epidemiológica en el país, de cuántos casos nuevos se han diagnosticado, de cuántas personas han fallecido, de cuántas altas se han dado. O sea, y todo el país se para en ese momento a escuchar el estado de la pandemia en nuestro país. O sea, fíjense hasta qué punto la ciencia, los científicos, el conocimiento y la asesoría científica ha llegado a tomar protagonismo en nuestro mundo globalizado de hoy. Ahora, nuestra charla habla sobre los retos mundiales. Y en mi opinión, mi modesta opinión, o sea, está muy bien recogido los retos a que se enfrenta la humanidad desde todos los ámbitos, incluido la diplomacia, en los objetivos de desarrollo sostenible, que son, como ustedes conocen, 17 objetivos, y que se están proponiendo lograrse para el año 2030. Meta bastante ambiciosa, en mi opinión. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que en el año 2000, en la Declaración de las Naciones, en una reunión que se realizó en la ciudad de Nueva York, se establecieron los que se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8 objetivos, y que estaban, en mi opinión, más enfocados al ser humano, o sea, la disminución del hambre, de la pobreza, la educación al menos a nivel primario, etc. Un grupo de objetivos que el octavo era la Alianza para la Cooperación, que estaban dirigidos a cumplirse en el año 2015. Por supuesto que en este momento que nos encontramos 15 años a la velocidad que se mueve el mundo no es nada. Por lo tanto, llegó el año 2015 y cuando los países y las organizaciones internacionales se reunieron, encontraron que se habían hecho grandes avances, que los gobiernos, las ONG, hasta la sociedad civil, se habían esforzado y la cooperación y las alianzas también habían conducido a una mejora notable de esto, pero los objetivos de desarrollo del milenio, la mayoría, podemos decir que la media, se habían cumplido alrededor de un 45 a un 50%. Por lo tanto, bueno, no se logró la meta de alcanzar esos objetivos propuestos en los 15 años que se propusieron. Y surgieron los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 y que en mi opinión son un paso de avance ya desde su propio nombre, porque la humanidad, o sea, está reconociendo, o por lo menos los decisores y las alianzas y las organizaciones internacionales, que por supuesto no vamos a parar el desarrollo, pero tenemos que desarrollarnos de manera sostenible porque estamos en un momento en que ese mismo desarrollo científico y tecnológico que tenemos, a la velocidad que lo tenemos, ha amenazado la vida en el planeta, ha amenazado la especie humana, además de las otras especies, muchas de las cuales están en extinción. Y vemos aquí que tenemos objetivos como reducir, o sea, disminuir, acabar con la pobreza, acabar con el hambre, o sea, tener trabajo, un trabajo digno para todos los seres humanos, por supuesto la salud y el bienestar, pero que en estos 17 objetivos, además de estar un grupo de ellos enfocados a las personas, a eliminar el hambre, la pobreza, a que las personas tengan trabajo, tengan acceso a la salud, a la equidad de género, etc., hay un grupo de objetivos que también están enfocados en el medio ambiente. Y ustedes observarán que yo circulé en rojo el último, porque a mí me parece una declaración de principios que uno de los objetivos se llame alianzas para alcanzar los objetivos. O sea, obviamente, estos problemas son globales, no están de la misma manera representados ni en los continentes ni en los países. O sea, sabemos, no todos los países tienen el hambre que existe en África.
No todos los países tienen los problemas serios de salud que tienen muchos países de la propia África o de América Latina, por la diferencia que existen entre los sistemas sanitarios. No todos los países tienen los mismos niveles de desempleo. Pero para llegar a alcanzar estos objetivos, todos los países tenemos que trabajar de conjunto, porque entonces los que no tienen esos problemas tan serios son los que tienen el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico y los recursos que necesitaremos para apoyar al resto de los países a alcanzar estos objetivos en el año 2030. O sea, en la próxima lámina yo les he puesto un grupo de problemas o retos mundiales que estamos enfrentando y que también son retos que debe enfrentar la diplomacia científica. Y vemos, por ejemplo, el cambio climático, los conflictos nucleares, las migraciones con todo lo que ocasiona, no solo migraciones entre países, incluso las migraciones internas. Por supuesto que hemos subrayado las enfermedades infecciosas y las epidemias. O sea, el desarrollo científico y tecnológico ha logrado que desaparezcan algunas enfermedades en algunos países. Por ejemplo, en nuestro país el sistema de vacunación logró erradicar un grupo de enfermedades, pero están apareciendo otras, como es lo que nos está pasando hoy en día. Y enfermedades que son infecciosas, altamente contagiosas, que se propagan a una gran velocidad, como es la COVID, y que en este mundo globalizado, donde nunca antes había sido tan fácil cruzar el mar y llegar a otro continente, visitar otro país, se difuminan a una velocidad que convierte esto en una amenaza global. O sea, estamos asistiendo a un momento donde las emergencias sanitarias son globales. Y por supuesto, no podía dejar de mencionar, y es mi opinión muy personal, que uno de los problemas que tenemos y que comentamos un poquito antes, también con este desarrollo científico y tecnológico que tenemos hoy en día, es la ética en el uso de la tecnología. O sea, incluso los objetivos de desarrollo sostenible hablan de la tecnología, de extender el uso de la tecnología y la innovación a todos los países, porque igual que ahora tenemos esta posibilidad de estar dando esta charla por internet, no todo el mundo tiene conexión a internet, no todo el mundo tiene acceso a estos recursos, que incluso están siendo importantes en la COVID, porque también sabemos que el mundo está tendiendo a la telemedicina. E incluso se plantea que hay muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, donde las personas tienen más fácil acceso a un teléfono que a un servicio de salud. Y por lo tanto, si tenemos recursos y desarrollo de la telemedicina, o por lo menos formas de diagnosticar alguna situación sanitaria, que la persona lo puede hacer desde su teléfono, a lo mejor ayuda con el problema del acceso. Ahora, ¿cómo usamos este desarrollo tecnológico? De una manera ética. Incluso cómo comunicamos esto de una manera ética. Y yo no quería dejarle de decir que, en mi opinión, el reto más importante que tiene el mundo actual e incluso la diplomacia científica es alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. O sea, estamos en el año 2021, hace casi un año y medio, vamos a decir 1 año y 3 meses, estamos casi en marzo, que el mundo se ha detenido de pronto, el mundo que iba a una velocidad sin precedentes, ahora de pronto está prácticamente parado, y los objetivos han sido afectados, y de qué manera, por esta pandemia de COVID-19. O sea, que en mi opinión, el reto más grande que tenemos, que tiene la humanidad, y que la diplomacia debe unirse y tratar de ayudar, es cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a aliar, de qué manera vamos a trabajar de manera conjunta para lograr cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Que en mi opinión realmente es bastante utópico. Es muy probable que pase lo mismo que en el año 2015, y que lleguemos al año 2030 y nos demos cuenta que está muy bonito lo que nos propusimos, pero no lo pudimos alcanzar. Entonces vamos a hablar ya del contexto de la COVID. O sea, ahí ven la foto del SARS-CoV-2, del sitio web donde se publicó por primera vez de manera oficial. Y como les decía, nunca antes, la COVID ha representado una crisis sanitaria mundial y es una pandemia. Y bueno, me pareció genial la definición de la OMS, porque más allá de las palabras rebuscadas, a mí me parece siempre genial que alguien encuentre la manera más sencilla de explicar una cosa de forma que todos lo entendamos. Y la OMS plantea que una pandemia no es más que la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, y por supuesto, esta extensión, esta velocidad de contagio que tiene este virus, además se ha visto potenciada por esta globalización de la que estamos hablando. Fíjense que una de las primeras medidas que hubo que tomar a todos los niveles ha sido el cierre de las fronteras, con todas las consecuencias que puede traer para países como el mío, donde el turismo es una de las esferas de la economía más importantes. Veamos entonces en la próxima lámina qué nos ha pasado con esta pandemia, o sea, cuáles retos nos ha traído. Como les comentaba, en primer lugar, lo primero que ha representado la COVID-19 ha sido una gran cantidad de muertes, o sea, la enfermedad y la muerte de millones de personas, con el consecuente colapso de los sistemas sanitarios en muchos de los países. O sea,
en el inicio de la pandemia, cuando empezó, y seguramente todos ustedes vieron las noticias escalofriantes, empezaron por Italia y por España, Europa. O sea, hubo momentos en que un médico tuvo que decidir a cuál de 2 personas le ponía el respirador, porque el sistema sanitario estaba colapsado, porque no se contaban con los suficientes recursos, incluso humanos, para enfrentar la cantidad de personas enfermas, la velocidad a la que se estaban contagiando la persona con este nuevo microorganismo desconocido hasta ese momento para la humanidad. Se tuvieron que tomar un grupo de medidas, que todos sabemos que es el aislamiento social, todas las medidas de lavado de manos, etcétera, pero una de las medidas que más consecuencias ha traído de todos los puntos de vista es el confinamiento. O sea, las personas confinadas no salen a trabajar. No todos tienen la posibilidad que tengo, por ejemplo, yo en este momento que estoy hablando con ustedes desde mi casa y estoy trabajando, porque tengo la opción del teletrabajo. Y ese confinamiento se ha visto reflejado en muchos casos en serios problemas de salud mental para muchas personas, por diferentes razones, incluida la imposibilidad de trabajar y traer, bueno, el recurso necesario para la vida de la familia, por ejemplo. Estamos en un momento de recesión económica, los países están parados, la economía de muchos países está parada, la producción no es la misma, el comercio internacional está afectado, porque si las fronteras están cerradas, ¿cómo comerciamos productos entre un país y otro? ¿Cómo enviamos las mercancías de un lugar a otro? Porque además o sea, no es solo el tráfico de personas entre fronteras y países, es también las mercancías que se mueven por barco y por avión y el virus que puede sobrevivir en ellas también. Y por supuesto, ya les mencionaba el cierre de fronteras, lo cual ha traído una gran cantidad de consecuencias, incluida también la pobreza y el desempleo, con toda la carga que esto significa para las personas que lo están sufriendo, sobre todo en los países menos desarrollados. Veamos entonces en la próxima presentación cómo la COVID ha impactado en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, para ser consecuente con lo que les decía, para mí el reto es alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que la COVID ha impactado negativamente y directamente en estos objetivos y estamos en el 2021, nos quedan 9 años para llegar al 2030. Por ejemplo, por primera vez, vamos a ver el objetivo 1, por primera vez en 30 años, la pobreza ha vuelto a aumentar. En el 2015 habíamos llegado a un 45-50% de disminución de la pobreza, pues la pobreza aumentó nuevamente. Entonces, el hambre, o sea, la agricultura y las cadenas de suministro de alimentos se han visto seriamente afectadas con la COVID. Por lo tanto, aquellos lugares que tienen serios problemas con el hambre, lo están experimentando nuevamente y se está agudizando de nuevo. Todos ustedes saben que hay muchos países, digamos, vamos a decir África nuevamente, en los cuales también hay un suministro de alimentos para las personas que están en estas situaciones de crisis total que viene de la ayuda internacional. Y si las fronteras están cerradas, si las cadenas de suministro están afectadas, pues esas personas nuevamente están sufriendo los rigores de esa situación de hambre que tienen desde hace un tiempo. El empleo es el objetivo número 8. O sea, muchas personas, según el sitio de las Naciones Unidas, ellos han dicho oficialmente que la COVID ha afectado de tal manera el empleo que alrededor del 50% de los trabajadores del mundo se han quedado o están en la posibilidad de quedarse desempleados o sin trabajo, al menos por un tiempo. Y esto, por supuesto, es un gran desafío porque también existen desigualdades en los sistemas de seguridad social y no todos los países, no todas las personas en todos los países van a tener acceso a un sistema de seguridad social que los ayude a enfrentar esta situación, a quedarse sin empleo y a lo mejor son el único sostén de su familia. Ven al lado derecho de la lámina, bueno, para mí es el lado derecho, que por supuesto Naciones Unidas se ha pronunciado. O sea, un organismo multilateral, que todos conocemos perfectamente, ha emitido este documento que es el marco de respuesta inmediata socioeconómica a la COVID-19, con un grupo de medidas, con un grupo de consideraciones y recomendaciones y cosas que las Naciones Unidas plantean que van a hacer, de las cuales, por supuesto, el primer capítulo, después de toda la parte introductoria, está encaminado hacia los sistemas sanitarios y todo lo que conlleva, o sea, todo lo que la COVID ha afectado. En la próxima lámina yo les he traído entonces, por supuesto, el tema sanitario como tal. Y he mencionado otros de los 2 de los objetivos. El objetivo 3, que por supuesto que es la salud y el bienestar de la población, pero lo vinculado con el objetivo número 9, que tiene que ver con lo que es la investigación y el desarrollo de la ciencia. Porque esta nueva enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo todos, todavía no tiene una solución terapéutica.
o una única solución. O sea, no tenemos en las manos un tratamiento que diga, este es el tratamiento para la COVID. Con esto la eliminamos o con esto la evitamos. Por lo tanto, estamos asistiendo, además de al colapso de los sistemas sanitarios y a todos los problemas de acceso, equidad, etcétera, que vamos a hablar después, a una carrera sin precedentes en la investigación y el desarrollo para la búsqueda de una solución a esta pandemia que tenemos. Y se habla de lo mismo de búsqueda de nuevos medicamentos que de combinaciones o alternativas terapéuticas de medicamentos que ya se conocen y, por supuesto, de las vacunas con la idea de la inmunización y evitar que el virus se propague. Porque desde el punto de vista sanitario, los que trabajan estos temas saben que, o sea, si nuestro sistema sanitario está enfocado en la prevención, somos mucho más eficaces. Es mejor prevenir que tratar. Incluso es mucho menos costoso, desde el punto de vista económico, prevenir que después tratar una enfermedad. Y esto está sucediendo igual en el área de la búsqueda de métodos de diagnóstico que nos permitan diagnosticar de manera rápida y mucho más eficiente o precisa la COVID-19 para ver si paramos esta velocidad de contagio que tiene esta enfermedad. Entonces veamos qué pasa con esta búsqueda rápida de soluciones o alternativas terapéuticas. Tenemos en primer lugar los medicamentos. O sea, en este momento se plantea que hay aproximadamente 200 ensayos clínicos en curso para encontrar una alternativa terapéutica, y estamos hablando de medicamentos, lo mismo de síntesis que biológicos, para tratar la enfermedad. O sea, una cosa es prevenir, es evitar que te contagies, y otra cosa es tratar cuando ya la enfermedad está. Claro que esta enfermedad es muy compleja, o sea, tiene muchos efectos, incluso yo estuve leyendo en internet que se ha descrito, incluso la OMS ya se pronunció al respecto, que hay pacientes que después que ya salieron de la COVID, se quedan con una cantidad tremenda de afectaciones 1 o 2 meses después, afectaciones incluso cardiovasculares, afectaciones pulmonares, etc. Y en el caso de los medicamentos se está hablando de tratamientos alternativos, como por ejemplo, usar los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento. También se está hablando, por ejemplo, del uso de antirretrovirales. El SARS-CoV-2 es un virus y nosotros tenemos ya en el mundo experiencia en el tratamiento de virus como el VIH con este tipo de productos que se llaman antirretrovirales y generalmente se usan de forma combinada, o sea, más de uno a la vez. Se usa hablar incluso, se ha hablado la combinación de antirretrovirales con antibióticos y también incluso se está hablando de utilizar el plasma de personas que ya fueron pacientes de COVID para inmunizar o para disminuir el riesgo de esto. A la mano izquierda verán una foto que es una información que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud en el mes de enero de este año, donde analizaron esa cantidad de tratamientos, esos 200 tratamientos que encontramos, y realmente están profundizando y recomendando 79 de ellos. Eso está en el sitio web de la OPS y más atrás creo que yo les dejo al final de la presentación, si se las comparten, bueno, el link donde lo puedan ver. Para los que no son expertos en el tema, o sea, me doy cuenta que les dije, bueno, hay 200 productos en ensayo clínico. Bien, esto es algo donde yo me quería detener porque sé que van a preguntar y es una de las dudas que tiene la humanidad. O sea, ¿qué cosa es un ensayo clínico? ¿Qué se entiende cuando decimos que la vacuna o el medicamento está en ensayo clínico? Para que un medicamento llegue al mercado, tiene que recorrer un camino de investigación que está muy bien establecido desde hace mucho tiempo. Y que es uno de los retos y una de las cosas que más se está cuestionando. Porque haciendo un análisis global y de manera cuidadosa, yo les puedo decir que la entrada de un medicamento al mercado se demora aproximadamente 15 años. Porque pasa por primero, por supuesto, los primeros estudios en que el investigador encuentra una molécula, sintetiza una sustancia, extrae una sustancia de un producto natural y por su estructura física, química, etcétera, tiene potencialidades de que tenga algún efecto farmacológico en determinada patología. Empieza entonces una primera etapa que puede demorar unos 3 años, año y medio, 2 años de los estudios físico-químicos en que uno caracteriza esa molécula, ese producto, esa sustancia que aisló de una planta y hace toda la caracterización de manera que llega a una conclusión de que por la estructura o por diferentes formas, que es lo que se llama mecanismo de acción, va a poder ser efectivo en la patología que se quiere tratar. Entonces, esa molécula, ese producto, ese potencial medicamento, pasa a la fase que se llama preclínica, y lo vamos a ver también después cuando hablemos de las vacunas. La fase preclínica es una fase de experimentación en animales, o en células in vitro, porque bueno, el mundo se está moviendo a también
a un tema de la ética en el uso de los animales de laboratorio y a tratar de sustituir la experimentación animal con otro tipo de técnicas como pueden ser los cultivos celulares in vitro y no tener que matar a un conejito o a un cobayo o hacer los estudios de biodisponibilidad en perros, por ejemplo. Entonces viene esa etapa, que es la etapa preclínica, donde se hacen las investigaciones farmacológicas y toxicológicas. Y cuando terminan, ya de ahí se puede incluso llegar a proponer una formulación, porque no es lo mismo, o sea, el medicamento tiene una parte que es el principio activo, que es el que hace el efecto que estamos buscando, pero a veces, o sea, ustedes tienen una tableta o una cápsula de un medicamento que dice 2,5 miligramos. Lo que ustedes están tomando no es eso. O sea, ustedes tienen el principio activo, pero eso sí es una tableta, tiene un grupo de sustancias inocuas que permiten darle esa forma que tiene y que usted se lo pueda tomar. Porque 2,5 miligramos es nada prácticamente. O sea, si lo tiene que tomar, no sé, de alguna manera. O sea, que permiten dispensarlo al ser humano. Entonces, llegamos a la fase clínica. Esa fase clínica, que es lo que le decía, que en el caso de los medicamentos hay como 200, esa fase clínica es muy rigurosa y dura aproximadamente unos 7 años, porque además lleva una aprobación previa del órgano regulador, porque la fase clínica es una investigación en seres humanos. Así que imagínense ustedes toda la rigurosidad con que se evalúa un protocolo de ensayo antes de comenzar para poderlo aplicar. No todo, o sea, la fase preclínica no tiene eso. O sea, tiene en el área donde usted está trabajando, en el instituto donde hace la investigación preclínica, por supuesto que hay que evaluar ese protocolo de ensayo desde un grupo de puntos de vista para comenzar a aplicar. Pero cuando es en seres humanos es otra cosa. O sea, ese protocolo de investigación tiene que ser aprobado por la autoridad sanitaria correspondiente y entonces que usted puede hacer los ensayos. Y esos ensayos normalmente se toman aproximadamente 7 años, porque hay diferentes tipos de ensayos clínicos, diferentes fases de ensayos clínicos y tienen que transitar una detrás de la otra en ese orden. Les decía, porque ahora vamos a hablar de las vacunas y es más o menos lo mismo. Aquí yo les puse la imagen de algunas de las vacunas de las que se está hablando más en el mundo. Y la última, por supuesto, es que yo no podía dejar de poner uno de los candidatos vacunales que tiene mi país. O sea, tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y Oxford, y tenemos también, bueno, la vacuna de Moderna, que además es una vacuna, no pases la lámina todavía, por favor, es una vacuna que ha sido impactante desde el punto de vista de la velocidad que fue desarrollada. O sea, según se plantea, la vacuna de Moderna se desarrolló en 48 horas. Y esto, por supuesto, trae un grupo de cuestionamientos que estoy segura que después me van a preguntar. Pero bueno, lo que les decía, ustedes van a ver ahí unos datos que les coloqué, porque la OPS y la OMS también están haciendo un monitoreo, vigilancia de todas las vacunas que hay y en qué fase se encuentran. Por lo tanto, en este momento tenemos 70 vacunas en ensayo clínico y 181 en desarrollo preclínico. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre los números? O sea, porque llegar a un ensayo clínico no es tan simple y lleva una aprobación determinada. O sea, estas vacunas tienen diferentes tecnologías que por las cuales se han logrado y tienen determinado nivel de aprobación reguladora para poder estar en ensayo clínico o para incluso algunas ser utilizadas. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna son vacunas que ya un grupo de países tienen aprobadas para su uso, pero la mayoría las tienen aprobadas para uso de emergencia. Y aquí un poco brevemente les explico, o sea, una aprobación reguladora, que es lo que en nuestros países de Latinoamérica llamamos registro sanitario, significa que después que se evalúa ese expediente por expertos, la autoridad declara que ese medicamento es posible ser usado en humanos y porque tiene seguridad, calidad y eficacia requerida para ser usada en seres humanos. Porque pasó toda esta etapa de investigación que yo les dije que demora aproximadamente unos 15 años. Sin embargo, por supuesto, a pesar de que en el 2014, cuando tuvimos la primera epidemia de SARS, la propia OMS dijo que a pesar de la situación sanitaria, la evaluación de la seguridad y de la efectividad de los productos no podía dejar de ser y tenía que ser con todo el rigor que sea necesario, también tenemos que ubicarnos en el contexto donde nos encontramos. Y la ciencia, o sea, la regulación también es una ciencia. Y la regulación también se tiene que mover como se mueve el mundo. Estamos en una situación de pandemia, por lo tanto tampoco podemos poner tantas trabas, o sea, tenemos que lograr una adecuada evaluación, beneficios, riesgos, que es lo que hacen los científicos que se encargan de aprobar los medicamentos, o sea, y que se encargan también de probar los medicamentos. O sea, para que un medicamento llegue a usted, tiene que haber sido evaluado de diferentes maneras, pero al final la consideración final la tiene esta evaluación que se llama
evaluación, beneficios, riesgos, y que obviamente los riesgos tienen que ser mayores que los, perdón, los beneficios tienen que ser mayores que los riesgos. Incluso hay riesgos que invalidan la autorización de un producto, o sea, hay diferentes efectos tóxicos, pero hay efectos tóxicos que uno solo invalida que ese producto llegue incluso a la fase clínica. Y por lo tanto, esto es un tema que está muy discutido hoy en el mundo. ¿Realmente seguro que yo me ponga esa vacuna que fue desarrollada en 2 días y que en vez de demorarse 15 años, se ha aprobado en 1 año solamente? O sea, que han hecho las autoridades como la FDA, como la EMA, etc. En el mundo de la regulación existe lo que se llaman las vías reguladoras facilitadas, que son la manera científica de buscar alternativas para situaciones como esta. O sea, nunca antes habíamos tenido esta situación, pero sí hemos tenido situaciones en las que tenemos enfermedades denominadas huérfanas que no tienen tratamiento y que algunas son, o sea, que ponen en riesgo la vida de la persona. De pronto aparece un producto que está en investigación, ya ha pasado al menos la fase 1 de ensayo clínico, tiene resultados prometedores y evita que esa persona muere, y tampoco es ético decir, no, espérate, pero tienes que seguir esperando los otros 6 años que faltan, y hasta que tú no me traigas todos los ensayos, yo no lo voy a aprobar, porque ¿cuántas personas se mueren en ese intervalo? Entonces tenemos que buscar de alguna manera unas vías reguladoras facilitadas que, sin dejar de aplicar el conocimiento científico, nos permitan aprobar de una manera más rápida el uso de ese producto con los condicionamientos que se requieran. Y por eso es que les decía que estas vacunas que ven aquí son vacunas que en la mayoría de los países, como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, están aprobadas para uso de emergencia. ¿Por qué? Porque algunas todavía están en alguna etapa de ensayo clínico y porque hay efectos que todavía, por supuesto, no vamos a ver a la velocidad con que han sido desarrollados. Vamos a ver la próxima lámina, que es un poco de lo que les decía. A ver, las vacunas son la solución. Todo el mundo ha puesto su esperanza en la vacuna. Porque, como les dije al inicio, o sea, si vacunamos y logramos una inmunidad colectiva, vamos a frenar de alguna manera la expansión de la enfermedad. Aunque va a seguir habiendo personas que se enfermen y a las cuales va a haber que darle un tratamiento, para lo cual también se está investigando. Ahora, si llegamos a las vacunas, por ejemplo, ya sabemos que las más, o sea, hay 7 vacunas que ya están como decimos en Cuba, en el bombo. Las más famosas y las que más a nivel de aprobación tienen son la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Pfizer. Pero China tiene una vacuna, aunque no tiene mucha evidencia científica, por lo menos a nivel internacional no se conoce. Rusia tiene una vacuna. O sea, Cuba tiene 4 candidatos vacunales y ya Soberana 2 está en fase 3 de ensayos clínicos. Ya estamos haciendo un escalado de producción para empezar a usarla para la necesidad nacional. Ahora aquí vienen las preguntas, donde la diplomacia también podría actuar. O sea, después que existe esa vacuna, ¿cómo va a ser el acceso a ella? O sea, todos tendremos acceso de la misma manera, equitativamente, a esa vacuna. O sea, en este momento de pandemia, la sociedad civil y de intercambio de información tremenda, la sociedad civil está presionando a los gobiernos a que haya una equidad en la administración de las vacunas. Entonces, ¿vamos a tener todos el mismo acceso? Todos los países no tienen los mismos recursos. ¿Cómo van a ser los precios de esas vacunas? Porque, ojo, una cosa muy interesante en el mundo, o sea, uno de los problemas serios que tenemos en el mundo de los medicamentos biológicos, como las vacunas, o sea, los medicamentos son medicamentos de síntesis química y medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos, que tienen un nivel de variabilidad mayor y tienen un nivel de riesgo mayor, también tienen un nivel de regulación mayor y son medicamentos denominados de alto costo. Porque esas grandes empresas como Pfizer o como AstraZeneca, cuando tienen su producto, le ponen un precio altísimo porque argumenta que la gran cantidad de dinero que se invirtió en la investigación y desarrollo de ese producto, que es mucho más complejo de producir que un medicamento de síntesis química, por la variabilidad y por toda la tecnología que se requiere y por todas las reglas que tienen que cumplir para que al final le aprueben ese medicamento. Que además, cuando es innovador, es patentado y la patente le confiere el monopolio de ese medicamento a esa empresa durante 20 años y le está poniendo el precio que entiende. Entonces, en este mundo desigual, donde hay países desarrollados y países menos adelantados, no todos tenemos incluso los recursos para comprar la cantidad de vacunas que se requieren para administrar de manera equitativa a toda nuestra población. Y esta es una de las áreas donde yo considero que puede trabajar mucho la diplomacia científica. Si nos unimos, si hacemos alianzas, como hace, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene el fondo estratégico y el fondo rotatorio de compras globales, usted está en mejores condiciones de negociar el precio con esas empresas. Porque aunque esas empresas ahora bajen los precios y se muestren al mundo con su mejor cara porque quieren ayudar a todo el mundo en el tema de la pandemia, no van a dejar de ganar dinero por haber producido sus vacunas. Y por supuesto, si usted está en una alianza, si usted está en un bloque regional o global,
usted va a ser capaz de garantizarle un mayor acceso a su población porque los recursos son limitados. Usted tiene un presupuesto para los medicamentos y para la salud en su país. ¿Qué cantidad de vacunas puede comprar con ese presupuesto? Si usted está en un grupo, en un bloque regional, en una alianza, usted consigue mejor precio y por lo tanto mayor acceso, porque no es lo mismo negociar con una empresa la compra de 1 millón de dosis que la compra de 50 millones de dosis de vacunas. O sea, estos son el área en donde la diplomacia yo creo que se puede mover, porque también, como les decía, esas innovaciones se patentan. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque después que yo patento, tengo el monopolio de ese producto. Y no solo se patenta el medicamento, también se patenta el procedimiento por el cual usted lo tiene. Y si te van a otorgar licencias, ¿qué van a hacer estas grandes empresas? Realmente van a permitir que después que se establezca que esta vacuna tiene el nivel de efectividad que se quiere, hayan licencias voluntarias u obligatorias para que otros países empiecen a producir, aquellos que tienen capacidad. Van a permitir las importaciones paralelas para que otros países se beneficien. Yo creo que en todo esto es donde, bueno, la diplomacia puede, con la asesoría de la ciencia, trabajar bastante en lograr esta solución que queremos para la pandemia. Vamos a ver la otra lámina. O sea, creo que ya un poco me adelanté a esta lámina, que cuáles son estos retos que tiene esta búsqueda de alternativas. O sea, esta velocidad que le hemos impuesto y que yo nunca había visto antes, pero bueno, o sea, creo que el mundo nunca ha visto antes. O sea, este nivel de investigación y desarrollo sin precedentes, esta rapidez con que se han dado las innovaciones, tiene una serie de planteamientos, empezando por los éticos. Por ejemplo, esto mismo, o sea, los ensayos clínicos. O sea, ningún medicamento se aprueba en un año, porque en un año no se hace ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3. O sea, el ensayo clínico fase 1 se hace en voluntarios sanos y generalmente tiene a aprobar el efecto terapéutico, pero es más bien los ensayos de biodisponibilidad y bioequivalencia, donde se estudia cómo se absorbe ese producto, cómo se elimina, cómo se metaboliza y permite establecer, por ejemplo, los intervalos de dosificación. Después usted pasa a los ensayos fase 2 y fase 3, que ya son con personas con determinadas características o con pacientes, donde entonces usted va a ver eficacia y efectividad de ese producto y eventos adversos. Incluso existen ensayos clínicos fase 4 que se hacen después que los medicamentos están en el mercado, porque no es lo mismo los ensayos que usted hace de manera muy controlada con 100, 200, 1000, 4000 pacientes, a cuando un producto esté en el mercado mundial y millones de personas lo consuman. Ahí empiezan a aparecer otros eventos adversos que usted en el ensayo clínico no vio y no pudo ver. Entonces todo el mundo se cuestiona, y muchas personas nos cuestionamos, ¿nos vamos a poner esta vacuna? Esta vacuna de Moderna, que fue elaborada en 48 horas. O sea, ¿qué criterios siguieron? Perdón, hay un micrófono abierto. Él es el viceministro. O sea, aquí los únicos que son los comandantes de fuerza que los hago. Creo que es... Y bueno, otro de los cuestionamientos. Lupito, eres tan amable de desactivar tu audio. Pásame esta huevada. A ver. Son 2. O sea, otro de los cuestionamientos lo recibe la autoridad reguladora que dio su aprobación para que se empezaran a usar estos productos. Por eso es que, como les mencioné antes, estas vacunas que están aprobadas en la mayoría de los países están aprobadas para uso de emergencia, que es una especie de aprobación condicional. O sea, tienen ciertas condiciones para ser usado este producto. Vamos a ver la próxima lámina. Creo que, bueno, que en este sentido aquí tenemos que lograr el balance, o sea, ¿qué podría ser entonces la diplomacia en esta situación de COVID que tenemos? Por supuesto, buscar alianzas para colaborar en la investigación y desarrollo. Realmente yo he estado leyendo información y se ha visto como nunca antes un nivel altísimo de intercambio de información y de cooperación entre los científicos. O sea, incluso se plantea que a niveles regionales sería interesante o es muy importante el intercambio de datos para hacer estudios comparativos desde el punto de vista epidemiológico y tomar medidas dentro de los países y a nivel regional, por ejemplo. Otra cosa que debemos lograr es los fondos o los recursos para esta investigación o incluso para la compra del producto en los países que así lo necesiten. No podemos obviar que se necesita asesoramiento internacional para todos estos temas tan cruciales en este momento y, por supuesto, la negociación, como puede ser la negociación de los precios. Yo, casi que para finalizar, lo que les traía era un ejemplo, que seguro ustedes todos conocen, está en la próxima lámina, que es el mecanismo que estableció la OMS, que se llama COVAX, la OMS y la OPS, han establecido este mecanismo que COVAX porque es colaboración para un acceso equitativo mundial
a las vacunas contra la COVID, el cual involucra no solo a la OMS, o sea, es la OMS, el Gavi, otras organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, la sociedad civil, los fabricantes y los investigadores. Rodrigo Paz, Patricio Pazmín, Carlos Pérez, Luis Pesante. Carlos Pérez. Este sistema o este mecanismo que ha establecido la OMS, hoy por hoy tiene la cartera más amplia y más variada de vacunas contra la COVID. O sea, de casi todo lo que se está innovando en el mundo con el objetivo de lograr un acceso equitativo. Ellos están planteando que son una plataforma de apoyo para el desarrollo, la fabricación y, como les mencionaba, la negociación de los precios. Y, por ejemplo, ya sabemos que COVAX tiene en este momento 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y 150 millones de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y que en la región de las Américas, creo que en el mes de abril va a empezar el ensayo piloto en 3 países. O sea, esto es solamente uno de los ejemplos. O sea, ¿cuánto puede trabajar la diplomacia a nivel incluso regional para lograr de alguna manera aunar los esfuerzos, encontrar recursos, negociar los precios y poner a disposición de nuestros países, de nuestra región, las soluciones terapéuticas más adecuadas para enfrentar esta pandemia de COVID-19? Finalmente, nada, los dejaba con una frase que encontré que dice: más que en ningún otro momento de la historia, la humanidad se encuentra frente a una encrucijada. O sea, un camino conduce a la cooperación y el otro camino conduce a la extinción. Les agradezco mucho la atención. No sé si me pasé un poquito con el tiempo, me emociono cuando me pongo a hablar de estos temas. Y al final de la diapositiva encontrarán algunas bibliografías que pueden consultar, sitios web donde están publicados todos estos documentos, los sitios de la OMS donde pueden consultar el estado en que se encuentran las vacunas. La OPS tiene un levantamiento de todas las vacunas, en qué fase están, y ahí, bueno, pueden más o menos encontrar esa información, porque creo que no lo mencioné ahorita, pero lo mencionamos cuando hablamos antes. También estamos ante la situación de saber dónde encontrar la información fidedigna por la cual nos vamos a guiar a la hora de tomar una decisión o de informarnos incluso desde el punto de vista personal. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, espero preguntas. Muchísimas gracias a usted por la tan maravillosa ponencia. Vamos a proceder con el espacio de preguntas, para lo cual permitiremos que puedan abrir los micrófonos. Y empezaremos con la pregunta de Pedro Figueroa desde Chile. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien. Un poquito bajito, ¿se puede hablar un poquito más alto? Ahora sí, voy a tratar de acercar el micrófono. Ahora sí se escucha. Ya, muchísimas gracias, Lisette, por esta maravillosa exposición. Entonces, mi pregunta es: ¿en qué medida las comunidades científicas cubanas, con sus pares estadounidenses, contribuyeron a pavimentar el camino que luego condujo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países? ¿En qué medida? Bueno, sabemos que el 2015 se logró restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas por más de 50 años. Entonces, ¿en qué medida, previo a esto, estas comunidades científicas en estos dos países contribuyeron a ese objetivo? Bueno, yo, en mi opinión, la decisión fue una decisión política. O sea, tenía que ver con el gobierno que estaba en ese momento en los Estados Unidos, porque bueno, el gobierno de Cuba se ha mantenido durante todos estos años. O sea, no ha habido un cambio sustancial, aunque sí, bueno, por supuesto, han habido cambios en el país, incluso en la manera de asumir algunos retos y observar este tipo de cosas. Pero yo pienso que sí tiene que haber tenido un efecto, o sea, no tengo cifras y datos exactos que te pueda decir porque estaría mintiendo, pero yo creo que esto ha sido algo, o sea, eso sí ha sido una parte de cuánto se pavimentó. O sea, otra parte ha sido la voluntad política del gobierno de Obama, más todo el trabajo diplomático que se ha hecho durante años de países amigos de Cuba. Pero sí pienso que esto fue una gran contribución, porque incluso en los momentos más difíciles, o sea, el tema de obtener un visado para Estados Unidos en Cuba es muy complejo desde todos los puntos de vista, pero la manera más sencilla de obtenerlo es, o sea, incluso de allá para acá, o sea, es para intercambios e investigaciones. De hecho, incluso cuando se volvió a recrudecer, a empeorar las relaciones con el gobierno de Trump, o sea, se quitó la visa de turismo, se impedía que los norteamericanos que de pronto habían venido en masa cuando se abrieron de nuevo las relaciones y muchos tenían interés en venir a hacer turismo a Cuba, eso paró de nuevo. Sin embargo, nunca la modalidad de visa
para congresos, eventos, etcétera, nunca se detuvo. O sea, yo creo que eso casi que es una respuesta, o sea, de que pavimentamos un poco el camino con este intercambio. O sea, cuando tú te encuentras con científicos de otros países, la política no juega ningún papel. O sea, te encuentras con ellos en eventos y cosas y estás hablando de los temas que te interesan. Y no tiene nada que ver con la política, no importa que tú seas norteamericano y yo sea cubano, podemos intercambiar. Aquí se han dado muchísimos cursos, eventos, ha sido al revés. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en reuniones en la OPS y en ese sentido creo que pavimentamos el camino de estas buenas relaciones que la decisión, digo, no puede haber influido el buen ejemplo que teníamos. La decisión, en mi opinión, fue totalmente política del gobierno de ese momento, pero sí fue una cosa que no ha dejado de tener un efecto, porque incluso se ha mantenido después que las relaciones volvieron a empeorar cuando tomó el gobierno de Donald Trump. Así que me parece que es un buen ejemplo de cómo la ciencia puede mejorar las relaciones entre los países. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Entonces, nada más para confirmar, es muy difícil obtener las visas, pero en el caso de que sea una visa para asistir a eventos científicos, en ese caso sí es más fácil. Es más fácil. Incluso es más fácil para los norteamericanos venir a Cuba si vienen a un evento, un intercambio cultural, etcétera, que venir en este momento de turismo. Es más fácil obtener la visa. ¿Evento, intercambio cultural o científico? De cualquiera de los dos, pero científico sobre todo. El científico creo que es el que más fácilmente porque incluso durante el gobierno de Donald Trump nosotros hemos tenido, o sea, yo he organizado actividades donde he invitado a personas que viven en Estados Unidos y perfectamente han podido venir, siempre que ha sido con una invitación oficial de que vienen a determinada conferencia o evento científico, que de otra manera posiblemente no hubieran podido hacer. ¿Viceversa? Porque viceversa también. Es más fácil obtener una visa para ir a una investigación que o sea, es más difícil para los cubanos obtener una visa para Estados Unidos, aunque sea para un evento por todo el precedente que hay de migración. Pero igual también es mucho más sencillo. Y si lo tramitas a través de un organismo internacional, es mucho más sencillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Alex Rafael. Nicola, disculpe, olvídalo porque yo tengo mi respuesta atrás de la pregunta de la persona que estaba antes de mí. So, está bien, ¿ok? Muchísimas gracias. Okay. Nicolás, una pregunta más, por favor. Claro, claro. Entonces, si alguien más gusta de realizar una pregunta, puede alzar la mano. En tal caso, podríamos continuar con las preguntas que han escrito en el chat. Tal Maritza Vázquez Diler, al parecer, justamente ha escrito una pregunta. ¿Le gustaría decirle entonces más bien? Sí, muy interesante y muchas felicidades. Definitivamente que estos espacios permiten a uno volar en imaginación para poder tomar acciones. Y un tema muy, muy conflictivo en los actuales momentos para tomar decisiones, como así mismo me interesó mucho lo que usted puso, el reto es muy grande para cumplir los objetivos de la Agenda de Desarrollo. Y en el caso que es de mi competencia en las universidades, preocupa aún más cómo cumplir esos objetivos ante tantas limitaciones y cambios a los que nos hemos visto obligados. Pero refiriéndome exclusivamente al tema de las vacunas, creo yo que las universidades deben de una manera muy responsable cuando dan una solución territorial y que se espera una respuesta precisamente para un bienestar, intervenir con sus universidades médicas, con sus facultades médicas y laboratorios para poder participar de procesos investigativos para poder orientar a la población y no permitir que se convierta un tema de vacuna o de vacunación con algo que realmente no está probado y que más bien no sabemos las consecuencias que podrían afectar a la salud. En este sentido, ¿cuál sería usted, como dentro de su experiencia, como una recomendación que las universidades deben de tomar un rol protagónico?
Bueno, en estos elementos yo creo que las universidades generalmente protagonizan la investigación. Hay muchas alternativas terapéuticas que se han encontrado donde la innovación empezó en la universidad. Y después, bueno, se empiezan a hacer alianzas. Y lo otro sería, si tenemos en la universidad los expertos que son capaces de asesorar la toma de decisiones respecto al uso de las vacunas. Realmente para mí, a nivel personal, y le digo, esta ponencia que yo la he hecho a nivel personal, para mí es un conflicto todavía. Yo no sé si yo me voy a poner una vacuna. O sea, porque yo tengo el precedente de que trabajé en la autoridad reguladora y la opinión de que se necesita mucho más tiempo para saber si es segura. Siempre me va a quedar la duda de que, ok, o sea, yo me he leído todo lo que han hecho, incluso las de aquí he dicho, sí, pero, o sea, no partimos de cero, partimos de plataformas que ya teníamos, partimos de formas de elaborar vacunas que ya están probadas, que funcionan. Pero igual, o sea, y si después aparece un evento adverso, que obviamente ha pasado con todos los medicamentos, después que se usan durante una gran cantidad de tiempo, aparecen eventos adversos que no se habían visto. O sea, y si ese evento adverso realmente me afecta de alguna manera o no. O sea, yo creo que el asesoramiento científico de los expertos de la universidad es muy importante. Una parte sería apoyar a la innovación y al desarrollo, y otra parte sería, si tienen los expertos, asesorar a los decisores qué vamos a hacer en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que también en este contexto el papel de científico es ser muy cuidadoso con la opinión que emitimos. Yo creo que ya eso no es solo a la universidad. Yo creo que es para todos, porque por ejemplo, a mí me conflictúa personalmente que me pregunten por las vacunas, porque yo a nivel personal tengo dudas, se lo digo con toda franqueza. Yo en este momento yo no me pondría ninguna vacuna, ni la mía, o sea, no lo sé. O sea, no sé si se la pondría a mi hijo. Se lo estoy diciendo a título personal, dice. O sea, entonces, ¿cómo vamos nosotros a asesorar científicamente a los que toman la decisión? Esto me parece que el tema... Hay que investigar más. Hay que investigar más sin dejar de un lado la ética. O sea, vamos a buscar más, porque obviamente tampoco podemos ser oscurantistas. O sea, hay que buscar, incluso la OMS, nuevas alternativas de ver cómo diseñamos la investigación que vaya un poquito más rápido y no viole nada y obtengamos de una manera más rápida las respuestas que queremos. Porque no podemos esperar 7 años para tener una vacuna porque nos morimos. Entonces tampoco podemos decir, no, hasta que no estén todos los ensayos que están establecidos por el libro y el manual, aquí nadie se vacuna. No es así, estamos en una situación muy compleja. Entonces creo que la universidad, la investigación es lo más que puede aportar, porque puede encontrar incluso nuevas formas, la investigación incluso básica, nuevas formas de investigar que nos permitan asegurar esa toma de decisiones. O sea, hasta ahora los ensayos clínicos duraban este tiempo, se hacían de esta manera. ¿Habrá alguna posibilidad de hacerlos de una manera más rápida sin dejar de perder calidad y obtener la información necesaria para decidir si nos vacunamos o no nos vacunamos? Yo creo que por ahí viene la respuesta. Por ahí va el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. En honor al tiempo, nos vemos en la obligación de cerrar las preguntas, agradeciéndoles a todos por el tremendo interés dentro de la temática establecida por la ponente. Y bueno, doy paso a Sarita para el respectivo diploma. Liz, a cada uno de nuestros... Bueno, tenemos aquí una serie de personas que no pudieron realizar sus preguntas, pero pierden cuidado que les vamos a dar el contacto de Liz para que ustedes puedan con ella despejar cualquier inquietud. Liz, este diploma se lo entregamos a cada uno de nuestros ponentes y es de parte de nuestro embajador, del embajador del Ecuador en la India, Héctor Cueva, y lo voy a leer. La Embajada de Ecuador en la India agradece a Lisette Pérez por su participación en el curso sobre diplomacia científica, primera edición Ecuador, donde impartió la ponencia Retos Mundiales de la Diplomacia Científica, el 26 de febrero del 2021. Te agradecemos nuevamente, Liz. Creo que todos necesitábamos escuchar un criterio de una investigadora y profesional del área de la farmacia y las ciencias médicas como tú. Muchísimas gracias, Liz. No, gracias a ustedes una vez más por haberme invitado. Ha sido un placer realmente. Excelente. Bueno, vamos a tomarnos brevemente la foto, Nico. Como es costumbre, vamos a proceder a la fotografía. Les pedimos, por favor, que prendan sus cámaras
y se preparen para la fotografía. Estamos Está encendida, ¿no? listos.